nuestra plática el día de hoy, enfocados precisamente al desarrollo de diagramas, que es uno de los principales temas que nos importa aquí en Bentley, porque es la ingeniería inicial de todo proyecto. Eh, Cualquier duda, cualquier comentario que puedan hacer o que quieran hacer, lo pueden hacer por escrito, por favor, o lo pueden hacer al final. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para poder canalizar sus dudas o poderlas aclarar. Vamos a iniciar entonces, sin más preámbulo. ¿Sí? Bien, mi nombre es Mario Villar, yo pertenezco a la empresa Bentley Systems de México y me he desarrollado como un consultor de aplicaciones durante algunos años en esta compañía, dedicado principalmente a eso, al desarrollo de proyectos, no solamente para el área de procesos, sino también para el área mecánica, el área eléctrica, de instrumentación y control. Básicamente, mi campo de trabajo es ese y me interesa mucho, sobre todo, empezar con la parte de procesos porque me da mucha inquietud básicamente cómo se desarrollan los procesos y cómo es que poco a poco los vamos mejorando conforme pasa el tiempo. Y bueno, básicamente Bentley desarrolla herramientas que son dedicadas a este fin. Una de ellas es Axis Process, que la vamos a ver el día de hoy, y otra que es parte de la ingeniería de detalle, que sería OpenPlan PinID, que es para el desarrollo de diagramas de tubería e instrumentación. Ambas obviamente están vinculadas, tienen mucho que ver debido a que una es para hacer diferentes topologías, diferentes casos, hacer análisis, revisar diferentes tipos de arreglos, de conexiones, etcétera, y esto en su etapa básica, obviamente, y posteriormente tendríamos la parte de integrar todo en la ingeniería de detalle, la parte de OpenPlan PinID. Entonces, esto, como ustedes saben, todos los que se dedican al área de procesos, que son ingenieros químicos o dedicados principalmente a lo que es desarrollo de diagramas, van a poder observar que muchas de estas herramientas son útiles y bastante eficaces cuando se desarrollan diagramas. Y no solamente para poder presentar el DTI o el DFP, sino también para hacer balances de masa y energía o para checar diferentes tipos de arreglos en base al presupuesto, en base a lo que es el arreglo en sí de los equipos existentes, o tal vez sea un proyecto nuevo. Entonces, esto va a ayudar bastante para su desarrollo. ¿Y qué voy a obtener al final? Bueno, voy a obtener una herramienta bastante rápida, útil, y me va a servir obviamente para que cualquier cambio que se desarrolle en el proyecto lo pueda yo visualizar sin ningún problema. Esto obviamente alimentando a las demás disciplinas, que serían los mecánicos, las tuberías, instrumentación y eléctrico. ¿Ok? Entonces, la agenda del día de hoy vamos a ver básicamente 4 puntos importantes que son dedicados a lo que son las dos soluciones. La primera va a ser la generación de los DFP, los diagramas de flujo de proceso, y también los DTIs en su etapa básica, en su etapa FID, básicamente enfocados a lo que es Axis Process. Posteriormente vamos a también poder observar y hacer análisis y creación de topologías dentro de estos análisis de proceso. Y vamos a generar algunos casos de estudio que van a ser interesantes para ustedes, para que puedan visualizar cómo con los mismos equipos, los mismos sistemas, los mismos procesos puedo tener diferentes topologías y diferentes casos para el mismo proceso, obviamente obteniendo resultados diferentes en cada uno de ellos. También vamos a poder observar cómo se integran esas dos aplicaciones entre Axis Process y OpenPlan PinID para que esta funcionalidad sea adecuada a sus necesidades y sobre todo a que al final tengan ustedes la misma información que obtuvieron en la parte de diseño o en la parte básica, perdón, hasta su etapa de detalle. Y posteriormente vamos a poder observar lo que es los DTIs, básicamente ya el documento final, ya a detalle, con instrumentación, con equipos, etcétera, para que ustedes lo puedan entregar o dar a revisar a las diferentes áreas del proyecto para que puedan utilizarlos en su ingeniería. Obviamente esto va a implicar algunos procesos, algunos flujos de trabajo que van a ser también indispensables en este desarrollo, pero van a ser totalmente adecuados y no muy lejanos a lo que hacen ustedes día con día. Posteriormente va a ser un par de conclusiones para que podamos observar cómo es que esas herramientas se están integrando y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan realizar las preguntas. Bien, empecemos entonces con la parte de Axis Process. Básicamente, ¿qué es lo que involucra Axis Process? Axis Process es una herramienta, básicamente FID, que va a permitirme a mí generar diagramas de flujo de proceso. Pero esto obviamente no tiene que ser una tarea difícil. Un ingeniero de procesos, un ingeniero químico, no
Su tarea principal no es dibujar, no es elaborar diagramas, su tarea principal es elaborar análisis, generar documentos que sean de acuerdo al proceso y que al final cumplan con los requerimientos del cliente. Entonces, esta herramienta lo que va a permitir es generar esos diagramas sin necesidad de dibujar. Es muy interesante porque básicamente yo simplemente selecciono reglas, elementos de conexión, selecciono los procesos y al final voy a obtener, obviamente, lo que ustedes ven en pantalla. Básicamente un diagrama en su etapa feed, obviamente, pero bastante apegado a lo que ustedes hacen día con día. Esta herramienta me va a permitir a mí generar y generar diagramas de manera automática y consecutiva como yo lo necesite. Entonces, si yo tengo mi tarea, que es básicamente generar esos casos de estudio, esas topologías en diferentes procesos, alimentándolo con, obviamente, flujos, temperaturas, presiones, lo que voy a obtener yo es un diagrama y obviamente conectado a otros diagramas, ¿no? Entonces, ya no me voy a preocupar por dibujar o por tener esa información adecuada en mis elementos de dibujo y lo que yo voy a obtener básicamente es este diagrama. Y obviamente de eso va a derivar otras cosas. Si yo tengo mi diagrama de flujo de proceso, ya voy a poder obtener mi DTI, obviamente basado en este diagrama, con mi balance de masa y energía y posiblemente ya las hojas de equipo, las hojas de datos, posiblemente no de instrumentos, porque estamos hablando de etapa básica, pero ya posiblemente ya voy a poder alimentar y poder organizar todo mi DTI de manera adecuada con este diagrama de tubería de instrumentación y con todos mis instrumentos adecuados para el proceso. Y bueno, una vez teniendo el DFP ya puedo generar entonces mis DTIs. Obviamente también en su etapa básica, pero estos van a permitirme a mí ya tener un avance significativo en mi proyecto, obviamente adecuado con lo que es el Axis Process y con lo que es el diagrama de flujo. Lo interesante de este punto es que si yo cambio algún elemento en mi DFP, inmediatamente los cambios bidireccionales van a permitir que también los DTIs tengan esa adecuación y ese cambio. Y de igual forma, si yo cambio en mi DTI o cambio algún valor en mis tablas de análisis del proceso, voy a obtener cambio en todo el sistema. Esto permite obviamente una integración total, la interoperabilidad va a ser obviamente adecuada y no voy a tener errores durante el proceso. Entonces, dense cuenta ustedes que no solamente es tener el dibujo, tener los análisis y mis sistemas, sino también tener un arreglo adecuado con respecto a la información, que esté totalmente, que esté adecuada y que el proceso obviamente no tenga errores al momento yo de entregar mis DTIs a la ingeniería de detalle para su desarrollo. También obviamente voy a tener la posibilidad de meter manualmente algunos elementos como líneas, como equipos, como lo que son instrumentos, etcétera, si es necesidad. Y también voy a poder realizar esos análisis con esos nuevos conceptos. Entonces, básicamente no solamente es automático, también puede ser manual o puede ser totalmente manual como ustedes lo decidan, pero lo interesante de esto es que al final de cuentas yo voy a tener mi balance de masa y energía totalmente adecuado al sistema, como lo vamos a poder observar en un momento más. Aunado a esto, no solamente es ese análisis de masa y energía, sino también voy a obtener todo lo que son mis hojas de datos de equipos. Obviamente, esos se pueden automatizar, se pueden obtener diferentes tipos de nomenclaturas, diferentes tipos de normas que están adecuados para esto, incluyendo obviamente los que componen o los componentes básicos de mi sistema. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un cliente que necesita desarrollar todas sus hojas de datos de equipos de una manera específica, los puedo incluir y simplemente con algunas ligas que se tienen que realizar, yo puedo obtener sin ningún problema todos mis diagramas y datos de equipos. Esto obviamente de igual forma es bidireccional. Al momento de yo cambiar algún dato en mi hoja de datos, a la redundancia, voy a obtener obviamente también ese cambio en mi línea o en mi equipo o en mi proceso. Esto ayudará básicamente a tener todo esto adecuado y sin ningún error al momento de generar mi información. Ok, entonces vayamos entonces a lo que es la creación de reportes. De igual forma, yo tendría la capacidad de generar múltiples reportes totalmente personalizados o de acuerdo al sistema para poder observar la información que estoy desarrollando. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, puedo obtener de cualquier línea, de cualquier sistema, de cualquier flujo, puedo obtener cualquier variable que yo necesite. La temperatura, la presión, el flujo, la viscosidad, la densidad, etcétera, dependiendo mi sistema, dependiendo mi fluido, y obviamente maneja cualquier tipo de fluido, ya sea en una fase, en dos fases, etcétera. Entonces, lo hace una herramienta bastante versátil, bastante amplia,
Y eso va a permitir, obviamente, que no existan muchas limitantes en el desarrollo de este tipo de procesos. Entonces, básicamente esos reportes yo los voy a obtener actualizados, de igual forma están vinculados precisamente en la misma base de datos, están asociados, entonces cuando yo realizo algún cambio en mi reporte, de igual forma se refiere y se centraliza lo que es el equipo, la línea o el balance que esté realizando. Muy interesante porque a final de cuentas yo voy a obtener toda la información adecuada e integrada en el mismo sistema. ¿Ok? Y bueno, básicamente nosotros sabemos que existen diferentes otros tipos de análisis o otros tipos de software de proceso. Entonces, ¿cómo nos integramos con ellos? Eso es interesante porque no importa de dónde venga la información, podemos integrarnos con AspenTech, con Honeywell, con lo que es la parte de Unisim, MedSim, etcétera. Muchos de estos desarrolladores de procesos los podemos absorber y de igual forma podemos utilizar la información que ustedes ya tienen. Posiblemente tú ya tienes un proyecto que lo hiciste tal vez en Unisim, no importa, lo podemos adecuar y generar de ahí los diagramas de flujo de proceso. Los podemos automatizar los PIN IDs y también hacer los casos de estudio en base a esas tramas y esos casos, ¿no? Y a esos cambios que tú puedes tener. Entonces, de igual forma es bidireccional, yo puedo exportar a esas plataformas de análisis y tener entonces esa bidireccionalidad con ellos. Nos podemos conectar de igual forma con archivos XN o tal vez como BCN, etcétera, dependiendo de lo que es el elemento que estés utilizando para tu proyecto. Y posteriormente, obviamente, generar esos diagramas de flujo o generar los DTIs. Entonces, si te das cuenta, la mayor parte de ellos están obviamente distribuidos, no todos los operadores utilizan los mismos conceptos, utilizan los mismos elementos, pero con Axis Pro se los podemos concentrar todos. Incluso puedo mezclar diferentes casos con diferentes tipos de software y sin ningún problema. Y obviamente generando diferentes casos. Esto va a lograr, obviamente, al final, tener todo mi proyecto integrado en una sola aplicación. ¿Ok? Entonces, una vez con esto, pasamos directamente a lo que son los DTIs. Los DTIs, básicamente, como ustedes conocen, son elementos que son, o diagramas que son los esenciales para generar la ingeniería de detalle, perdón. Estos elementos o estos diagramas van a poder ser utilizados y diseñados con OpenPlan PNID. OpenPlan PNID, perdón, ofrece una amplia gama de herramientas y de librerías que van a poderse desarrollar e integrar en el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tendría toda la información del ANSI, del ASME, de la ISA, etcétera, integrada para poderla utilizar. Entonces, no se preocupen por librerías, no se preocupen por lo que son códigos, no se preocupen por lo que son elementos de diseño o sus bases de diseño, se pueden integrar, se pueden adecuar, no importando el tipo de diseño, ya sea farmacéutico, sea oil and gas, sea para la construcción, sea una cementera, etcétera. Se pueden adecuar diferentes tipos de especificaciones dedicadas principalmente a lo que son los materiales, las conexiones, los tipos de válvulas, los tipos de equipo, el material, etcétera. Todo esto obviamente enfocado en el 2D. Y a final de cuentas, perdón, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener información totalmente integrada, perdón, totalmente integrada que va a ser utilizada por los otros departamentos. Entonces, ¿qué puedo hacer de ahí? Una vez que tengo yo entonces mi DTI, ya lo tengo revisado, lo tengo ya utilizado por las diferentes áreas, yo lo necesito compartir, no solamente a lo que son los integrantes del proyecto, sino los externos, tales los clientes, tal vez necesito compartir esa información con otras bases de datos para su modelación en 3D, etcétera. Entonces, yo lo puedo utilizar mediante un iModel. Yo como tal puedo generar iModels, los que yo necesite, en iModels del mismo proyecto, del mismo sistema, la misma área o del mismo DTI. Obviamente ese iModel va a ser único y va a tener toda la información embebida en ese documento. Entonces, no se preocupen, toda la información va ahí. Es una foto precisamente del DTI y puede ser utilizada como elemento de revisión en los flujos de trabajo. A fin de cuentas, lo que estoy yo generando es básicamente la información congelada de ese momento del proceso y obviamente para su utilización. Pero ¿qué pasa cuando hay cambios? Es muy interesante porque no todos los proyectos son estáticos, no son lineales. Los flujos de trabajo básicamente se derivan, cambian, los clientes cambian de opinión o cambian de estrategia, etcétera. Entonces, ¿qué ofrece obviamente Bentley respecto a esos diagramas?
no se preocupe, vamos a una herramienta bastante poderosa que va a permitir que nosotros podamos regresar a diferentes revisiones del proyecto en cada uno de sus elementos para poder realizar esa tarea. Y obviamente lo que voy a obtener al final es saber exactamente qué cambios se realizaron, cuándo se realizaron y cómo es que esa interacción me va a ayudar a no retrabajar durante el desarrollo de mis diagramas. Bien, y entonces, al momento de tener ese iModel básicamente definido en mi flujo de trabajo, yo voy a poderlo, obviamente, compartir con mi cliente. Él puede utilizarlo, desarrollarlo, consultarlo, navegar, básicamente realizar análisis, búsquedas, generar reportes directamente de iModel, desde su equipo, desde un iPad, desde su teléfono, básicamente con las herramientas o apps de Bentley que están a su alcance y a su disponibilidad. Esto obviamente va a generar diferentes tipos de información adicional a lo que es el iModel, ¿no? Es muy interesante porque van a poder comentar, van a poder hacer sus chequeos directamente desde sus dispositivos móviles y obviamente teniendo las herramientas adecuadas se puede entonces lograr una interacción con los equipos de trabajo bastante fuerte y muy buena. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos con OpenPlant y con Axis Process? Bueno, estándares bien definidos, obviamente un control de documentos adecuado, obviamente con respecto a lo que son los parámetros físicos, los parámetros del proceso y un ambiente de colaboración bastante amplio. Entonces, no importa que seas de proceso, mecánico, civil, etcétera, los diagramas tú vas a tener la seguridad que son los últimos debido a su generación de iModel. ¿Ok? Los tiempos de diseño son mínimos, y al igual que los costos, obviamente porque yo voy a tener diferentes casos de estudio que van a ser totalmente actualizados, van a ser disponibles a cualquier persona que esté dentro del proyecto y que tenga la facilidad de poder utilizarlas, obviamente para poder generar ellos su propia ingeniería, ¿no? Y las herramientas, obviamente, utilizadas, actualizadas, etcétera. Y aunado a esto, obviamente, si tú te dedicas al 3D, eso va a ser de mucha utilidad porque toda la información que está embebida en los documentos iModels, básicamente la información que es generada por proceso, pues va a poderse utilizar para la generación y realización de los modelos 3D. Entonces, simplemente si yo estaría de parte del área 3D, simplemente lleno los datos que son de mi área, porque los demás datos ya existen en el DTI como tal, de forma inteligente. ¿Ok? Vamos entonces a empezar con la parte de la demostración del modelado 3D, perdón, del Axis Process para que lo puedan observar. ¿Mm? Bien, empecemos entonces. Básicamente, Axis Process es una herramienta, como les comentaba, para el desarrollo de diagramas de flujos de proceso en primera instancia y la generación de diferentes casos y topologías para esto. Empecemos entonces con la parte de creación de esas topologías. ¿Cómo voy a crear una topología? ¿Cómo es que voy a crear los diferentes casos de manera fácil? Muy sencillo. Yo simplemente voy a ingresar al programa, voy a poder tener un login, me voy a loguear básicamente para poder tener acceso al proyecto al que tengo yo acceso. Y tendría yo entonces diferentes topologías. Yo tengo un simulador explorador de simulaciones para poder generar diferentes tipos de topologías y diferentes tipos de casos. ¿Okay? Yo puedo generar, por ejemplo, otras topologías nuevas existentes o puedo utilizar las existentes como básicamente base en nuevas. Y voy a poner aquí, por ejemplo, T1. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa topología 1 va a estar enfocada a un cierto proceso de mi sistema. Y voy a empezar a generar un caso, por ejemplo, el caso 1, en este caso para poder visualizar y generar diferentes tipos de elementos. ¿Sí? Ahora, yo fíjense bien, aquí tengo las unidades y lo que son las tramas, o básicamente mis flujos, que en este momento pues obviamente no tiene nada, y yo puedo entonces importar información directamente desde los diferentes tipos de simuladores de procesos. Como les comentaba, puede ser Aspen Plus, HiSys, Pro2, Unisim, BMG o Axis Neutral, básicamente todos desarrollados para poderlos importar. Sí, voy a utilizar, por ejemplo, un caso que tengo aquí definido, que es básicamente para el sistema. Aquí tengo un caso de procesamiento de gas, de refinación o de benzina. Voy a utilizar este benzina básicamente para mi ejemplo.
¿sí? Tengo condiciones mínimas, obviamente normales, y pueden ser máximas, ¿ok? Eso dependerá básicamente de su proceso, pero pueden ser como usted la necesite. Voy a utilizar las condiciones normales de operación del proceso y voy a empezar a generar mis equipos y lo que son los elementos de generación. Recuerden, esa información la estoy tomando básicamente de un simulador de procesos que con antelación ya había realizado con Unisim o con cualquier otro. Básicamente tengo descripción y empiezo a correr el sistema. Estoy tomando esa información que viene básicamente del, del sistema de operación para poder generar mis tramas y mis equipos. ¿Okay? Obviamente toma todos los datos de proceso para poder integrar esa información en mi primer caso. Acuérdense, serían condiciones normales. Ok, entonces, una vez teniendo cargado todos los elementos, voy a poder observar ya de manera adecuada cuáles son los elementos que estoy utilizando para poder desarrollar. Y ahorita vamos a poder, listo. Aquí vamos a poder observar todos los elementos que pudo importar, obviamente. Y vamos a tener aquí la parte de las unidades de operación, que son todas estas. Básicamente las unidades de operación son los equipos que yo tengo aquí, como los condensadores, ¿sí? Los recicladores, básicamente todos los equipos que están en mi proyecto y todas las líneas o todas las tramas que estoy utilizando, las streams de mi proceso. ¿Ok? Ese es mi caso 1. Voy a generar otro nuevo caso, por ejemplo, para poder observar ahora en condiciones mínimas, ¿sí? El mismo proceso, pero voy a ahora a importar las condiciones mínimas. ¿Ok? Hago el mismo proceso y voy a poner observar. Para que veamos básicamente la diferencia que existe entre esos dos elementos y cómo es que voy a poderlos manipular. ¿Cómo voy a poder generar mis diagramas de flujo? ¿Mm? Si ustedes pueden observar en la parte inferior izquierda, tendría yo básicamente todo lo que son los elementos que está importando de Unisim o de los otros elementos de análisis y en la parte superior todo lo que es mi árbol de elementos. Ese árbol de elementos obviamente contiene todos los equipos como los condensadores y los elementos básicos para poder realizar mi análisis y mis diagramas de flujo de proceso. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta obviamente ese elemento, ya tendría yo de igual forma en mis casos de estudio en la parte subsecuente que serían las condiciones normales de operación. ¿Ok? Entonces ya puedo yo generar aquí directamente un PFD, básicamente basado en esas condiciones. ¿Sí? Puedo meter nuevos elementos, puedo revisar su información, básicamente antes de analizar mis PFDs. Como les comenté hace un momento, yo puedo entonces seleccionar mis equipos definidos básicamente en mi proceso. ¿Ok? Con todas las condiciones de operación y análisis que voy a realizar en cada uno de ellos. ¿Ok? Aquí yo puedo manipular, puedo editar diferentes tipos de elementos si yo necesito, puedo cambiar algún dato de proceso, si es que tengo que hacerlo. Si quiero cambiar algún flujo, alguna temperatura, también lo puedo hacer directamente en el sistema. ¿Sí? Si ya estoy de acuerdo en mi caso 1 y quiero generar entonces mis diagramas de flujo, simplemente lo que yo hago es generar o asociar mis diagramas de flujo. ¿Ok? Voy a generar entonces los primeros diagramas. Básicamente defino el tamaño de, obviamente a nivel dibujo, el tamaño de la hoja, la unidad de operación que voy a utilizar, etc. Por ejemplo, aquí voy a utilizar el número de dibujo, va a ser el 100, por ejemplo. Aquí la revisión, le voy a poner revisión A. La unidad, en este caso, dependiendo de la unidad que estoy utilizando. El código de servicio, etc. Entonces, yo puedo aquí llenar toda la información básica de mi sistema y de todo mi diagrama de flujo para que salga exactamente como yo lo necesito. ¿Ok? Cabe mencionar que aquí obviamente se puede editar, se puede cambiar de acuerdo a las necesidades que yo tenga para mi proyecto. ¿Ok? Una vez teniendo esto, yo puedo aplicar, puedo generar y puedo yo entonces generar mi diagrama de flujo. En este momento está generando diagramas de flujo en base a esas condiciones de operación que yo le di al inicio para poder tener esa información adecuada. Listo. Entonces, ese es mi resultado inicial.
ese que ustedes están viendo en pantalla lo generó de forma automática, considerando las reglas que yo le di de inicio, las conexiones, obviamente los equipos, todas las líneas de proceso, etcétera. Ahora, yo quiero hacer un balance de masa y energía. Yo puedo hacerlo directamente aquí, en base a esas condiciones. Recuerden ustedes que yo puedo regresar y adelantarme cuantas veces yo quiera y realizar los análisis que yo necesite. Entonces, yo puedo básicamente utilizar mis elementos de masa y energía o mi tabla para poder desarrollar. Si en este PFD yo necesito entonces meter algunos datos, por ejemplo, lo voy a hacer. Yo voy a utilizar las diferentes herramientas que tengo disponibles para poder meter a nivel dibujo lo que son los elementos. Puedo, por ejemplo, seleccionar solamente las que yo necesito en este caso, los diferentes streams, para poderlo integrar aquí. Voy a seleccionar el número 10, que básicamente es que tengo aquí, y voy a empezar a hacer mi balance de masa y energía. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy seguro de ese balance en base a las condiciones, yo voy a poder obtener de ese cuenta ahí, ustedes, en base a lo que son los valores generales de mi proyecto, voy a poder obtener y observar esos. Muy interesante porque yo voy a obtener de forma automática, obviamente, todas las condiciones que tengo disponibles para poder manejarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí básicamente lo que son las unidades de mi proyecto, tengo lo que son las fases de lo que es el componente, de los fluidos, y obviamente todo lo que son las densidades, la entropía, la presión, etcétera. Entonces, esos valores son para mi caso 1, que sería básicamente las condiciones máximas de mi proyecto. Yo tendría entonces la facultad de poder generar y tender esos elementos de manera automática aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con este diagrama de flujo de proceso? Va a servir como base para la generación de estos DTIs. Si yo quiero generar diferentes casos dependiendo mi elemento, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Y como les comentaba al principio, no necesariamente tengo que utilizar los elementos que están aquí disponibles o los que genera de forma automática. Yo puedo también cambiar si yo necesito a diferentes tipos de elementos que ya existen en el sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a poder observar en este punto los elementos. Hagamos entonces ahora para lo que es los casos el mismo caso, pero ahora para las condiciones normales de operación. ¿Ok? Hacemos exactamente lo mismo y posteriormente vamos a poder observar los elementos. Bien, vamos a ir directamente a nuestro stream y vamos a poder visualizar entonces los elementos. Aquí tenemos ya el diagrama de flujo generado, vamos al caso 2 y voy a empezar a generar entonces de igual forma mi PFD. Obviamente este estará enfocado directamente en las condiciones máximas de operación que estoy utilizando en mi sistema para este desarrollo. ¿Okay? Voy a poner exactamente los mismos datos. Revisión A. ¿Ok? La unidad va a ser por ejemplo, la 100 y el código de servicio va a ser de NC, pero en este caso máximos. Voy a poner para que sea más fácil. ¿Ok? Y listo. Entonces empieza a generar el diagrama de flujo de manera automática, de igual forma como lo hizo en las condiciones normales de operación, y voy a obtener entonces al final ese segundo caso. Listo, ahí está. Tenemos entonces todas las unidades, de igual forma tenemos los streams. Vean ustedes cómo es muy parecido el diagrama de flujo al anterior, debido a que las condiciones obviamente son las únicas que cambian. Posiblemente lo que nos va a dar diferente es el balance de masa y energía. Lo voy a realizar aquí de igual forma, pero ahora para el dibujo 2, ¿sí? Y voy a obtener entonces para, después de la 10, el stream 10, voy a quitar. Posiblemente necesite meter los otros, pero posiblemente sean sea en otro dibujo, ¿no? O en otro elemento para poderlos visualizar. Simplemente es cambiar las condiciones de dibujo para que salgan todo en un mismo documento. Bien, entonces ahí tengo las 10 y genero mi balance de masa y energía y voy a obtener de igual forma como hace un momento, pero listo, con las condiciones de operación máximas. ¿Ok? Vean ustedes, ya si nos vamos aquí al número de trama, tenemos básicamente para todas es vapor. Aquí tenemos obviamente una fase líquida, una fase
de vapor y tenemos todos los datos y elementos necesarios para poder hacer mi diagrama de tubería de instrumentación con todos sus elementos. ¿Ok? Aquí tengo todas las condiciones, las presiones, temperaturas, etcétera. Y obviamente eso está basado en las fórmulas que ustedes conocen, los hace de manera automática y puedo obtener todo lo que yo necesito en base a eso. ¿Mm? Y como les comentaba, si yo necesito, por ejemplo, meter algún elemento que no esté dentro de mi, o no se consideró de manera inicial, puedo meter aquí básicamente instrumentación, puedo meter algunas columnas, reactores, intercambios de calor, también puedo meter básicamente equipos como centrífugas o básicamente ciclones, etcétera. Todos los elementos o componentes que yo necesite lo puedo hacer a nivel dibujo y obviamente con las características de diseño que nos está dando el fabricante del equipo y con todas las condiciones y materiales necesarias para poder integrarlo a mi proyecto. Entonces, no se preocupen, ustedes tendrían la facilidad y la versatilidad de utilizar lo que son equipos, líneas, etcétera, para poder desarrollar sus documentos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo mis casos definidos y ya los tengo muy bien adecuados al sistema, lo que yo tengo que hacer es básicamente generar los DTIs. Y como les comentaba hace un momento, la generación de DTIs básicamente se basa de igual forma, de forma automática, en el mismo proceso y condiciones de operación que yo estoy utilizando. Entonces, no se preocupen, ustedes tendrían la facilidad de generar sus elementos en base al sistema y generar sus componentes básicamente definidos en lo que son los DFPs. Ok, vamos a hacerlo entonces. Voy a regresarme a mi simulador de explorador de simulaciones para poder observar mis casos. Ok, entonces, si yo necesito hacer, por ejemplo, el DTI de este sistema, lo puedo hacer simplemente generando o autogenerando un PIN. ¿Ok? Simplemente lo que yo hago ahí es generarlo, ¿sí? Que cheque obviamente la simbología y la conectividad y el mapeo con respecto al DFP, ¿sí? Sí. Y yo tendría básicamente la generación del DTI. Entonces, recuerden ustedes, estamos hablando de la generación en su etapa básica, su etapa feed. Entonces, obviamente hay que definir muchas cosas desde aquí para poder realizar el proceso. ¿Ok? Aquí tengo los datos de mi DTI, para poderlo generar. ¿Y en qué se basa para generar automáticamente ese DTI? Básicamente se basa, obviamente, en las conexiones que estoy utilizando en el DFP, se basa en los parámetros de flujo que estoy utilizando en mi DTI, en mi DFP también, y posteriormente, obviamente, considerando tags, considerando direcciones de flujo, considerando conexiones, y ya el detallamiento, pues ya vendría directamente con OpenPlan PI. Entonces, noten ustedes cuánto trabajo se van a ahorrar utilizando herramientas de ese sistema para poderlo utilizar. Entonces me voy a ahorrar horas de dibujo, horas de análisis, etcétera. Y simplemente con algunas revisiones básicas que yo necesito hacer, yo puedo generar mis DTIs. Y los voy a poder tener ordenados de forma adecuada con sus revisiones sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, noten ustedes, aquí voy a tener los FDs definidos y en un momento vamos a poder observar el DTI. ¿Y qué pasa entonces con el DTI una vez generado? Pues ya lo puedo yo exportar a otras herramientas como serían OpenPlan PinID o AutoPlan PinID, etcétera. Y poderlo ya tener obviamente adecuado para su desarrollo en ingeniería de detalle. Eso es lo que van a obtener ustedes de manera inmediata. Obviamente hay que considerar si ustedes necesitan cambiar algún elemento gráfico en base a sus niveles, sus layers, sus colores, el tipo de texto, el tipo de nomenclatura o básicamente la librería del equipo se puede realizar sin ningún problema. Entonces, ese es el DT que voy a obtener de manera inmediata con mi Axis Process. Este ya lo puedo exportar directamente a lo que es OpenPlan PinID y con toda la información gráfica y técnica que viene directamente del documento. ¿Mm? Ok, entonces vayamos aquí básicamente a lo que es mi Axis Process y para poder generar la información adecuada de mi PinID. Entonces, yo tengo aquí la parte de exportar mi DTI. Listo.
Entonces, yo tendría aquí la posibilidad, noten ustedes, en cada uno de los elementos gráficos ya definidos, tendría la oportunidad o la generación de poder generar diferentes tipos de elementos. Aquí tengo mi PFD, derivado a este PFD tengo mi PIN ID y obviamente ya yo puedo, obviamente, asociarlo, definirlo, exportarlo, etcétera, y o generar DPIs inteligentes o generar básicamente iModels directamente desde Axis Process. ¿Ok? Noten ustedes que aquí tendría yo todos los casos definidos en mi árbol de topologías para poderlo generar posteriormente. ¿Ok? Hagamos entonces lo siguiente. Vayamos a PinID. Voy a abrir OpenPlan PinID desde la parte del proceso. Bien. ¿Qué pasa entonces después? Cuando ya genero, ya el ingeniero de proceso ya utilizó, ya generó los DFPs y los PinIDs. Básicamente ahora es el tiempo de trabajo de lo que es la ingeniería de detalle en su etapa de proceso y tendríamos entonces la facultad de generar diferentes tipos de herramientas para poderlas utilizar en diferentes áreas, como les comentaba, la mecánica, civil, la eléctrica, la instrumentación. Entonces yo podría generar aquí, en mi OpenPlan PinID, básicamente diferentes tipos de proyectos definidos con los elementos, ¿no? Y tendría la posibilidad de crear en cualquier tipo de elemento y cualquier tipo de equipo las variables necesarias para poder desarrollar estos diagramas. Vamos a poner, por ejemplo, un caso muy similar, el ABC, ¿sí? En las condiciones necesarias que yo, por ejemplo, Imperial, y voy a poder asociarlo a diferentes tipos de productos. Si yo voy a manejar, por ejemplo, el 3D, que es OpenPlan Modeler, o el 2D PinID, por la parte de soportería para su análisis de estrés, lo puedo realizar directamente aquí. ¿Sí? Entonces yo puedo generar rápidamente el proyecto, puedo tenerlo ya disponible para cualquier persona directamente en el árbol de proyectos. ¿Ok? Y aquí ya puedo conectar a usuarios, puedo conectar diferentes tipos de equipos de trabajo y también puedo, obviamente, conectar a mi cliente para que esté en revisión de manera remota, obviamente con una conexión en la nube para poder desarrollar el proyecto. Vayamos a OpenPlan PinID, que es lo que nos compete ahora, que básicamente sería la parte fundamental de los detalles. ¿Ok? Entonces, noten ustedes, ya vamos en la etapa de detalle, ya puedo yo empezar a generar ya diferentes tipos de elementos definidos aquí en mi proyecto. Tengo el ABC aquí y puedo yo generar, por ejemplo, un nuevo archivo en este elemento. Voy a darle un nombre a ese documento y voy a poderlo generar. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que desde el inicio yo puedo conectarme aquí, básicamente, puedo trabajar de forma aislada en mi equipo, nada más, o puedo trabajar de forma colaborativa en una nube, en el iModel Hub, que básicamente Bentley ofrece para poder conectar muchos usuarios de forma remota, sin necesidad de condiciones difíciles o complicadas de conexión, simplemente desde un iModel Hub. ¿Ok? En este caso voy a conectarme de manera local en mi equipo y voy a poder observar la información definida en mi DT. Bien, entonces aquí tenemos el documento, el nombre del documento y los detalles de este. Voy a poner aquí PinID 100, por ejemplo, subtítulo, voy a ponerle aquí agua, medicina, por ejemplo, y voy a ponerle DI 100. Aquí yo puedo definir, obviamente, todos los datos que van asociados a ese documento, básicamente en el type block, o también puedo definir los esquemas definidos en lo que es el documento, obviamente qué librerías voy a utilizar, tipo de conexiones, qué tipo de nomenclatura, las unidades, etcétera. Todo esto obviamente definido en esta sección. ¿Sí? Si yo quiero definir diferentes áreas o de la planta, lo puedo hacer, por ejemplo. ¿Sí? Puedo meter aquí 100 para el caso de mi área de planta o el servicio, le voy a poner aquí un nuevo servicio. ¿Sí? Voy a poner aquí el sistema, poner aquí S1 y obviamente la unidad. ¿Sí? Ok, entonces yo ya tendría aquí definido lo que son las variables iniciales de detalle. ¿Sí? Tengo obviamente la posibilidad de utilizar diferentes tipos de hojas dependiendo del proyecto.
En este caso voy a utilizar un tamaño E y obviamente los sets es muy importante porque aquí tengo las unidades de operación, tengo obviamente la especificación que voy a utilizar para mi proyecto. En este caso yo puedo utilizar alguna de estas y las condiciones, las conexiones, perdón, para esa conexión. Voy a utilizar, por ejemplo, bridadas para todo mi DTI, por todo el sistema y ya, listo. Ya tendría yo la posibilidad de observar mi DTI. Listo. Entonces ya puedo importar la información que viene de Axis Process, puedo importar la información que viene de PlanWise o puedo yo utilizarlo directamente aquí. Entonces noten ustedes qué fácil es simplemente seleccionar, por ejemplo, un equipo. Aquí yo tengo diferentes tipos de librerías de equipos. Puedo utilizar una bomba centrífuga en este caso y colocarla. Le doy la dirección y en este caso me va a indicar que en mi especificación tengo diferentes tipos de bombas para este elemento. ¿Okay? Aquí puedo seleccionar el tag de esa bomba, puedo meter aquí los elementos y conexiones que voy a utilizar para esa bomba. Y vean ustedes, ya del servicio, el sistema y la unidad ya las toma directamente de lo que es el documento. ¿Sí? Las condiciones generales, las operacionales, etcétera, y las condiciones de diseño importantísimas para esta bomba. Vamos a colocarlo aquí y voy a colocar su tag. Esta. Listo. Entonces ya tendría yo mi bomba. Del lado derecho voy a poder observar toda la información que voy anexando a mi PIN-ID. ¿Ok? Aquí tengo obviamente la hoja, en las bombas que voy anexando. Ya se encuentra aquí esta bomba. Y noten ustedes que inmediatamente que yo la selecciono, pues se indica en el DTI para una búsqueda rápida. O puedo hacer un zoom directamente. Metamos otro elemento, otro equipo definido aquí en lo que es el sistema, por ejemplo, lo que es un equipo, un tanque. Voy a meter un recipiente, básicamente horizontal, lo voy a insertar y voy a poner su tag, definido obviamente con las mismas condiciones de la bomba. De igual forma, yo puedo meter todas las condiciones de operación de ese equipo, ¿sí? Y sus condiciones de diseño. Obviamente también vendrían la parte de las condiciones gráficas para ese elemento. ¿Ok? Y tendría yo la posibilidad de insertarlo directamente. Listo. ¿Qué faltaría entonces? Básicamente tenemos dos equipos. De igual forma, de la parte derecha tendría yo la capacidad de poder observar el tanque, el B100, aquí noten ustedes, y esta información o los ítems de la parte derecha es la información que se está escribiendo directamente en la base de datos que está embebida en el documento. Entonces, cuando yo comparto ese documento como iModel, toda esa información va a formar parte de la persona que lo va a utilizar. Coloquemos entonces ahora, como ustedes sabrán en los flujos de trabajo, una línea, ¿no? Yo puedo tener la posibilidad de colocar líneas menores, líneas mayores, existentes, líneas obviamente que necesitan algún aislamiento, etcétera, si es servicio vapor, etcétera. Voy a utilizar una línea mayor para su conexión y voy a utilizar entonces las mismas condiciones del tanque hacia lo que es el recipiente. Obviamente defino el tamaño de lo que es mi línea de proceso, voy a ponerlo de 10 pulgadas y también las condiciones de operación vendrían directamente. ¿Okay? Yo podría entonces ya utilizar las herramientas de conexión para desarrollar mi análisis. Vean, noten ustedes que al momento de conectar directamente ya tendrían la facilidad de poder indicar o revisar si existe algún problema con respecto a las conexiones. Voy a utilizar. Bien, entonces metamos, por ejemplo, lo que es un equipo. Pero ahora, de manera de instrumento, voy a colocar entonces un instrumento discreto, puede ser cualquiera que ustedes necesiten. Voy a utilizar, por ejemplo, un manómetro, en este caso, utilizando un indicador de presión, con el tag, y yo puedo meter entonces cualquier tipo de instrumento que yo necesite en mi línea de proceso. Aquí, obviamente, al tener esa información, también aparecería en la parte de derecha de mi sistema como el elemento indicador de presión que yo necesito. Se encuentra en esta línea, con esas conexiones, con ese servicio, en este sistema y en esta unidad. Entonces, fácilmente lo puedo ubicar en lo que es mi sistema. ¿Qué más puedo meter? Obviamente puedo incluir en línea todo lo que son los elementos como válvulas, como elementos de conexión, obviamente como con reductores, etcétera. Hagamos un ejemplo rápido de lo que es la válvula, ¿no? Voy a utilizar válvulas, básicamente pueden ser de compuerta, de globo, de
tapón, obviamente de 3 vías, etcétera. Puedo utilizar una válvula con puerta, definido aquí, y voy a poder indicar, obviamente, su tag a esta válvula, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente con la bomba y con lo que es el equipo. ¿Sí? Ya tendría aquí lo que es mi válvula, ¿sí? Válvula manual, obviamente la puedo manipular como yo necesite, si necesito moverla, cambiarla de lugar, etcétera. Entonces, simplemente la arrastro en lo que es a lo largo de la línea para poderla observar. Bien, entonces, ahora yo necesito una válvula de control, lo puedo meter también sin ningún problema, ¿no? Utilizando las herramientas que tengo aquí para válvulas de control. Obviamente con el actuador que yo necesite. Si necesito una válvula que sea un actuador, por ejemplo, que sea tipo diafragma o que sea con una válvula solenoide, etcétera, yo puedo utilizarlas y están definidas aquí en lo que es mi librería de válvulas. ¿Okay? O si fuera motorizada incluso, ¿no? Si es necesario. Bien, utilicemos por ejemplo una muy conocida, una muy utilizada, que es todo diafragma, y básicamente que sería de moda. ¿Okay? Entonces ya tendría yo aquí mi válvula, y la puedo yo direccionar con todo y lo que es el actuador. Listo. Y sus elementos. Listo. Entonces, en base a mi especificación, tengo disponibles estas válvulas de acuerdo al libraje, 300 libras, etcétera, y puedo incluir entonces su taja a esa válvula, ¿no? Voy a poner aquí una válvula de flujo. Bien, entonces coloco básicamente lo que es el tag, lo direcciono y tengo ya mi elemento. Y ya de la parte derecha tendría yo básicamente la generación o la creación de esa válvula. ¿Ok? Así es como voy a trabajar directamente con mis elementos y utilizando, por ejemplo, un accesorio, un reductor concéntrico, voy a utilizarlo directamente en este punto. ¿Ok? Noten ustedes, aquí tengo dos elementos a 10 pulgadas. Se supone que no existiría una reducción como tal. ¿Ok? Yo tendría aquí esa indicación. Pero ¿qué pasa si yo cambio mis parámetros básicamente de mi línea? Yo tendría aquí las propiedades definidas para esa línea de proceso, que sería 10 pulgadas, y la voy a cambiar a 12 pulgadas. ¿Sí? Si yo cambio el elemento a 12 pulgadas, entonces aquí obviamente tendría el aviso de que existen elementos que están en la línea que sufrirán ese cambio a 12 pulgadas. Noten ustedes que entonces esa conexión hacia la bomba, hacia el instrumento, la válvula manual y lo que es la reducción cambiaré directamente de 12 a 10. También, obviamente, del lado derecho, en la válvula de control, se mantiene a 10 pulgadas. Pero, ¿qué pasa si cambio entonces esta línea o alguien la cambia directamente a un valor mayor o a un valor menor? Entonces la voy a cambiar a un valor menor para que podamos observar la diferencia. Voy a poner, perdón, valor mayor. Voy a poner a 16 pulgadas, básicamente, y va a afectar directamente. Noten ustedes que inmediatamente me está indicando que la variable de 16 pulgadas obviamente cambia y la dirección de la reducción también cambia de forma automática. Entonces, esa inteligencia va a permitirnos a nosotros eliminar errores de diferentes tipos. Y todos los elementos que tengo en línea cambian directamente. Noten ustedes cómo la válvula de control ya cambió a 16 pulgadas y la válvula manual se mantiene en 12 como lo tenía definido antes del cambio. Entonces, yo tengo esa capacidad de generar diferentes tipos de elementos sin ningún problema. Y así como obviamente, existen muchos elementos que yo puedo insertar eh, simplemente con la configuración interna de mi proceso o las bases de diseño del cliente. ¿Ok? Las condiciones para respetar esos elementos, obviamente, se definen desde el inicio en lo que es el administrador de proyectos para evitar el uso de elementos no deseados o que estén fuera de especificación. Entonces, el administrador podría hacer esa selección de elementos que no estarían de acuerdo a eso. Bien, antes de terminar voy a generar entonces los diagramas, los reportes, perdón, yo tendría aquí básicamente diferentes tipos de reportes que puedo utilizar. Por ejemplo, los que van insertados directamente en lo que es el dibujo. Yo que necesito hacer, por ejemplo, una lista, un reporte directamente en mi dibujo. ¿Sí? Lo puedo hacer simplemente seleccionando lo que yo necesito. Si quiero obviamente equipos o quiero básicamente bombas o instrumentos o válvulas, etcétera. Yo puedo utilizar, por ejemplo, lo que son los equipos.
algo muy común, el equipo, un reporte de equipos, y yo le voy a indicar aquí al sistema que lo inserte como una tabla directamente. Y listo. Entonces yo tendría mi listado de equipos definidos aquí, la bomba centrífuga, obviamente también el tanque. Noten ustedes que tendría yo la capacidad de poder definir los campos que están aquí y los tamaños, etcétera, obviamente también los niveles, para que saliera de acuerdo a un listado más customizado, de acuerdo a mis necesidades. ¿Ok? Entonces, lo puedo también hacer de forma externa, el mismo reporte, pero puedo generar diferentes reportes directamente desde mi documento. Por ejemplo, quiero todos los equipos o todos los elementos de proceso, ¿sí? Las válvulas, por ejemplo, las de control, etcétera, para un análisis más adecuado. Y puedo entonces generar los reportes que yo necesite. De igual forma, esos reportes pueden ser personalizados, son customizables, básicamente definidos por lo que son los valores incluidos dentro del sistema para su desarrollo. Obviamente aquí tenemos solamente una válvula de control, por eso es que tenemos ese elemento, pero si tuviera yo las válvulas 10, 15, aparecerían en mi lista. Bien, esos son los reportes de manera adecuada y de manera simple. ¿Ok? ¿Qué pasa al final? Básicamente, para empezar con la parte de preguntas y respuestas, yo voy a compartir esa información. La quiero compartir básicamente con mi equipo de trabajo. Yo puedo entonces generar básicamente iModels definidos directamente de mi sistema, con los elementos. Yo puedo empaquetar toda mi base de datos y mis documentos gráficos en un archivo .i.dgn, como lo hacemos con todas las aplicaciones de Bentley, y lo voy a colocar directamente en mi escritorio. Voy a colocar aquí el nombre de mi documento, por ejemplo, ¿ah? Y puedo yo entonces, incluso si necesito meterle algún documento que sea básicamente asociado a ese elemento, puede ser un video, puede ser un PDF, puede ser una imagen, pueden ver esos documentos en el PinID o en el iModel, perdón, para poderlo compartir. ¿Ok? Y entonces simplemente lo publico. Entonces, con eso estoy compartiendo la información y asegurándome que todos los elementos y procesos que yo realicé en el Open Plan PinID se están obviamente concentrando y entregando de manera adecuada a lo que son las otras disciplinas. ¿Sí? Entonces yo tendría aquí, noten ustedes, mi PinID y listo, ya lo podría abrir con otras herramientas como MicroStation, Message Navigator o Navigator for Windows o mi iPad, etcétera. Ese documento ya puede ser totalmente utilizado. Lo voy a abrir, por ejemplo, con MicroStation para que lo puedan visualizar y podamos observar cómo es que esa información también va viajando de mano en mano, pero sin perder la, la integridad. Muy bien, gracias. Sin perder integridad directamente del sistema. Entonces yo tendría obviamente la parte gráfica, tendría lo que es la información de mi tag block, de mi documento, mis reportes, si tengo ahí definidos, y también tendría la capacidad de ver la información, noten ustedes aquí, la información de todos los elementos o componentes de mi sistema. ¿Sí? Podría tener también la capacidad de poder realizar o definir tipos de búsquedas, generar reportes, o también generar otros documentos definidos directamente en el PinID y también obviamente para la toma de decisiones y elementos. ¿Sí? Entonces, esa parte es fundamental y es importante obviamente tener bien definidos los procesos. Entonces, para concluir obviamente mi pequeño Tech Talk, vamos a voy a abrir un momento más los micrófonos para poder que ustedes puedan tener alguna pregunta o puedan escribirla, sería más adecuado, pero simplemente finalizando. Entonces, básicamente la idea de generar procesos y diagramas desde la ingeniería básica hasta la ingeniería de detalle, Bentley ofrece bastante tipo de información, bastante tipo de apoyo para poder desarrollarlo. Obviamente hay muchas cosas, muchos más detalles que se tienen que ver para poder generar de forma rápida los documentos, pero seguramente ustedes encontrarán una buena solución en base a esos dos productos. Muchas gracias. Dejo entonces